Sean entonces, muchísimas gracias. Qué bueno verlos. Eh, Gracias a Dios estamos acá una vez más, otra clase, otro espacio que nos permite la Fundación Orahaim, que podemos sentarnos acá, platicar un rato, hablar de, de la Torah y específicamente de el mensaje de la Torah universal para todo el mundo, que tiene la Torah para enseñarnos. Y en detalle estamos estudiando los 13 principios de fe del judaísmo que cuenta Maimónides, 13 principios que cada uno de ellos tiene una importancia y tiene una razón por la cual Maimónides lo incluyó dentro de ese conteo de 13 credos principales dentro de lo que es la religión del judaísmo, la religión con un monoteísmo muy desarrollado. Y la idea es principalmente es ver qué podemos aprender sobre los 13 principios. Como hemos dicho, tengo entendido que hay personas que han estudiado los 13 principios. Sin embargo, hay muchos detalles y hay varios temas que se desprenden de cada uno de los 13 principios. La idea es no solamente conocerlos y aprender cuáles son las ideas, sino también que esas ideas se vuelvan uno con nosotros. Que podamos echar a andar esas ideas y también aplicarlas a nuestra vida diaria. Y eso es principalmente lo que enseña el hasidismo. Así que en la clase estamos abordando sobre las preguntas principales, por qué el Rambam cuenta este principio como uno de los 13 principios, etcétera, etcétera, hasta llegar a qué podemos nosotros aprender. Y en la clase generalmente vemos ideas que están basadas en la Kabbalah, tomamos ideas de la Kabbalah, el hasidismo las desarrolla y a través de un análisis retórico podemos empezar a aprender sobre cada uno de estos 13 puntos. El fundamento que nos toca en esta clase iniciar es el fundamento que habla sobre la plegaria. Entonces vamos en esta clase, a la hora que me senté a prepararla, pues me encontré que la estructura de la clase en sí mismo tiene más preguntas que respuestas. Y al respecto de esta clase tenemos que ser pacientes y cada uno de los aspectos que se desenlazan, que se derivan de este fundamento, vamos nosotros a discutirlos en las distintas clases. Hay muchos aspectos y sobre el tema de la plegaria específicamente en Hasidut Chabad es un tema que se ha tomado muy en serio y que hay decenas de discursos hasídicos al respecto de esta idea, sobre todo por una de las ideas que vamos a tocar hoy dentro de lo que es la clase sobre la plegaria. Así que vamos a entrar en materia. Nosotros encontramos todos los 13 principios en el comentario de Maimónides sobre la Mishnah de Sanedrín, el capítulo 10. Ahí se encuentra todo un comentario sobre Maimónides y allí él plantea los 13 principios. El quinto principio ora lo siguiente. El quinto principio es que uno debe creer que la persona debe rezarle solamente, dirigir sus necesidades y pedirle solamente a Dios y no a ningún otro ser. Y principalmente, el punto inicial de este principio es negar la idolatría. Y así es como Rambam escribe una traducción, digamos, lo más cercano posible a las ideas del Rambam. Él es aquel. ¿Quién es él? Dios. Es aquel que es apto para servir y exaltar. Y dar a conocer su grandeza y cumplir sus mandamientos. Y no hacer esto a lo que está debajo de él en existencia. Es decir, que a lo que está debajo de él en calidad, voy a decirlo de esa forma, porque algo está debajo de Dios, no es como algo que suene correcto. Dios no tiene un cuerpo, no tiene un arriba, no un abajo, que está debajo de él en calidad. Lo que está debajo de él, a eso no debemos rezar. Es decir, de los ángeles y las estrellas y las esferas y los elementos y lo que se compone de ellos. Como todos están diseñados y no hay juicio en ellos, ni libre elección en sus acciones. Solo para él, bendito sea. Solamente para Dios tenemos que rezar. ¿Cuál es la idea? El Rambam continúa desarrollándola y dice así: y así también no conviene servirles para que sean intermediarios para acercarlos a él.
para que la persona que reza no se acerque a través de un intermediario a Dios, sino solo a Él deben dirigir sus pensamientos y dejar todo fuera de Él. Y este quinto principio es que la idolatría, es decir, la adoración y el servicio a otros, está prohibida. Y la mayor parte de la Torá lo prohíbe. Si ustedes ven, desde el principio de este fundamento, hay varias ideas que Maimónides habla sobre ellas. Primeramente, habla sobre servir y exaltar. Nosotros, a través de la clase, vamos a ver qué quiere decir servir y exaltar, por qué el servicio está vinculado a la idea de plegaria. Primero, exaltar también, vamos a ver qué es lo que implica exaltar. Dar a conocer la grandeza, ¿qué tiene que ver con este principio? Cumplir los mandamientos. No rezarle algo que está como un súbdito de Dios, por así decirlo de una forma. Durante la clase nosotros vamos a ir desglosando cada uno de esos puntos, no solamente esta clase, sino que todas las demás clases. Y vamos a aprender, quizás no de forma completa, y acá quiero hacer un paréntesis, nosotros estamos abarcando estas ideas. Sin embargo, por falta de tiempo y porque no es posible entender todas las ideas a golpe, de una sola vez, no podemos abarcar todo. Pero tienen que saber que cada una de estas ideas que nosotros vamos a estudiar en la clase, hay mucho material que se puede estudiar al respecto, hay muchas ideas, hay mucho contenido, y que uno puede profundizar en ellos todo lo posible. Entonces, ¿qué tiene que ver la idea de dirigirse solamente a Dios con negar la idolatría? Aparentemente es algo lógico. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la lógica de esa lógica? Si al Noágida, ejemplo, adaptándolo a la clase, el Noágida tiene la obligación de no cometer idolatría. De acá deducimos que tiene una obligación de reconocer al Dios que le dijo que no hiciera, que no cometiera idolatría. Pero detrás de esa lógica hay una lógica. Nosotros tenemos que entender cuál es esa lógica. Hasidut Chabad explica esto. Y a través de la clase lo vamos a ir desglosando. Ok. Todas estas ideas están basadas en lo que dice el versículo de Devarim, Deuteronomio 4:19. Que dice lo siguiente: y no sea que alces tus ojos, Dios le está hablando, Moshe le está diciendo, Moshe está hablando en nombre de Dios. Ahí tenemos algo que tenemos que discutirlo en otra clase. Moshe hablando en nombre de Dios, ¿acaso no es eso un intermediario? Más adelante vamos a discutir ese tema. Y Moshe dice lo siguiente: no sea que alces tus ojos al cielo y que veas el sol y la luna y los astros, todas las huestes de los cielos, y que te desvíes y que te posternes ante ellos y que los sirvas. Los que ha asignado a Hashem, el Señor, tu Dios, para todos los pueblos bajo todo el cielo. ¿Cuál es esta idea que aprendamos acá? ¿Por qué la Torá, digamos, de forma rápida, explicando el texto, por qué la Torá advierte que la persona no se distraiga con aquellos seres que nos parecen grandes y maravillosos y que no lleguemos al nivel de que tengamos que servirles? Hoy en día nosotros sabemos que vivimos en una sociedad donde pseudociencias, por así decirlo, como la astrología, la adoración y la idolatría en su estado bruto, no es algo que pegue. Pero si realmente nos damos cuenta que está pasando en nuestra sociedad, realmente aún continúan, hay religiones que adoran el sol sin ningún problema. Y tienen una racional porque adoran el sol, sirven el sol, y así, en distintas formas. La racional principal la idea principal, la lógica de esto es que estos seres, las estrellas, el sol y todo lo demás, ejercen realmente una influencia sobre el planeta Tierra. No solamente sobre el planeta Tierra, sino también en los habitantes.
Ahora nos encontramos, la mayoría de parte del mundo, nos encontramos en etapa de calor. ¿Quién hace eso? El sol. Obviamente el sol. Ahora, la idea es, Maimónides dice, nosotros no podemos servir a estos entes porque ellos no tienen Bejirah Hofshit, no tienen libre albedrío. Ellos no eligen dar calor. La noche no elige dar frío, sino quien los dirige y vitaliza y mantiene el mundo a través de ellos es Hashem mismo. Pero alguien podría llegar a pensar, ok, el sol hoy en día no lo adoro porque, bueno, ¿quién adora el sol? En esta parte del mundo hay religiones y se encuentran individuos, pero hay personas que pueden adorar otra cosa. Quizás no adora el sol, pero adora el trabajo, adora el dinero, adora otros tipos de cosas de las cuales sí percibimos que a través de esas cosas recibimos nuestra manutención, nuestra vitalidad. Entonces, el desarrollo, si bien es cierto que el desarrollo de la idolatría es sabido y es conocido, pero también a la misma vez se vuelve más sutil. Entre más pasa el tiempo, se vuelve más sutil. Entonces, esta es una idea que nosotros vamos a trabajar, si no en la próxima clase, en la tercera clase, al respecto de la plegaria. ¿Por qué es que el ser humano percibe que a través de esas cosas tiene su manutención? La persona sabe, pero ¿por qué siente y se apega a ello? Otra de las respuestas es, ¿por qué hay personas que, por decirlo de alguna manera, son buenas personas, son buena gente? Y alguien podría preguntarse, un noágida, digamos, experimentado, podría decir, bueno, yo cumplo el código noágida, yo hago todo, pero en realidad no me va bien. Y mi vecino que no cumple nada, bueno, cumple de alguna forma, sí cumple los 7 preceptos inconscientemente, pero él hace lo que puede hacer y tiene negocios turbios, o sea, estoy dando un ejemplo, tirando un ejemplo. Él tiene negocios turbios y le va mucho mejor que a mí me va. ¿Cómo es eso posible? ¿Cuál es la racional y la lógica que está detrás de que personas buscan precisamente el servir a elementos que no son Dios? ¿Por qué razón lo hacen? Ahora, avanzando en la idea del principio, hay ideas fundamentales que necesitamos fundamentar bien y adoptar. La idea simple de plegaria es pedir a Dios para que supla nuestras necesidades. Es decir, la plegaria bíblica es decirle a Dios, Dios, me duele un pie, sáname. Simplemente. Eso es. La idea es simple. ¿Qué es la plegaria? Dios, me duele un pie, me duele la mano, sáname. Dios, no tengo dinero, dame dinero. Dios, no tengo un trabajo, provéeme un trabajo. Dios, quiero una novia, quiero casarme, provéeme una novia. Simple, sencillo. ¿Eh? Bueno, estamos hablando, adoptando las cosas a como son. Dios, no tengo armonía matrimonial. No tengo armonía matrimonial, por favor, dame. Obviamente ahí es algo que también depende de la persona, depende de ambos. Pero bueno, es más que todo para empezar a comentar sobre ese asunto. ¿De quién depende la armonía matrimonial? ¿De Dios o de nosotros? Buena pregunta. Eso es, sencillo. Otra idea fundamental es que nosotros no hacemos plegarias a ningún agente de Dios. Llámense ángeles, estrellas, personas, amuletos y todo lo que no es Dios, nosotros no le rezamos.
hay, cuando nosotros que vivimos en la era del New Age, cuando aparece el New Age, apareció mucho esta idea del eh, ¿cómo es que se le llamó en el New Age? La autorrealización. Ahí está. La autorrealización tiene que ver con sentirme mejor persona, sentirme al día, más espiritual. Y eso dio lugar a la aparición de muchos tipos de servicios que no son específicamente un servicio a Dios. Es decir, la astrología se volvió un negocio, aparecieron, no sé, todos los que se acuerdan, no se hagan que no se acuerdan. ¿Quién no conoció a Walter Mercado? Ah, en el interior uno sabía que eso era una payasada y era un show. Pero la gente se quedaba sentada a ver qué tenía el astrólogo del día y el momento para decirle y a ver si ese día le iba a ir bien. Gente de todas las denominaciones religiosas, ateos, no ateos, todo el mundo miraba a Walter Mercado. Eso una cosa. En Estados Unidos la Kabbalah se volvió famosa. Grandes famosos, grandes actores empezaron a estudiar Kabbalah porque realmente tenían maestros que realmente eran serios y querían enseñarles cuáles son las ideas de la Kabbalah. No, olvídense. Para encontrar un propósito, una mejor visión del mundo. Pero toda la idea es autorrealización. Entonces, la Kabbalah enseña que hay distintas sefirot, distintos niveles espirituales, distintos niveles divinos sobre las letras, que las letras tienen su significado. Y la pseudo-Kabbalah enseña que hay que meditar en todas esas cosas para poder obtener lo que uno necesita. En esta letra para tener esto, en esta otra letra para tener lo otro, y en esta letra, y toda la idea es autorrealización. Y aquí tenemos una paradoja que vamos a trabajarla durante este tema. Tenemos una paradoja en lo que respecta a la plegaria. Porque si toda la idea de la plegaria es suplir nuestras necesidades, entonces, ¿cómo es que es uno de los principios y al final el centro de la plegaria soy yo? ¿Cuál es la diferencia entre una búsqueda moderna del New Age y la plegaria que propone el monoteísmo de la Torá? Porque si toda la plegaria se trata de mí, entonces ¿no estaré haciendo idolatría? Una gran pregunta. Que esta pregunta es una pregunta válida que ha sido trabajada precisamente en los trabajos, en los libros, el hasidismo de Chabad. ¿Hasta qué punto tengo que ser yo el centro? Y uno podría hablar de esto horas y horas. La idea principal es que surgieron nuevos tipos de adoraciones, nuevos tipos de servicios. Todo esto, frente al monoteísmo de la Torá, diciéndolo en un léxico judío, no es kosher, no es apto, no es correcto. Entonces, esas ideas principales. Idea simple de lo que es plegaria es pedirle a Dios. Segunda idea, que solamente le pedimos a Dios, no pedimos a ningún otro ente. El problema viene y vemos acá por qué fue necesario que miremos primero los principios anteriores, que hablan precisamente de lo que es y lo que no es Dios. Porque si alguien no tiene idea y no tiene la más mínima idea quién es Dios, entonces va a rezar a cualquier cosa. Va a terminar pidiéndole al universo.
terminar pidiéndole a la camisa de la suerte, a terminar poniéndose el pantalón para ir a el pantalón de la suerte o la cosita de la suerte y bueno, hay muchas cosas que el ser humano al sentirse sin la capacidad lo toma y dice, esto es lo que a mí me da el poder. Un buen café por la mañana da mucha energía, pero eso no implica que hay que adorar al café. Entonces, ¿qué propone este principio? Este principio propone que nos volvamos conscientes que todo lo que pasa en el mundo, cada detalle, cada evento, cada situación, dentro de mí y fuera del mundo y fuera de mí, ocurre solamente por la intervención de Dios, solamente por la intervención divina. Entonces, al orar, si yo tengo una necesidad o un problema, bueno, puede ser una necesidad positiva o una necesidad negativa, o un problema. Cuando nosotros hacemos esto, estamos confirmando que todas las cosas, primeramente, cuando nosotros rezamos, estamos confirmando que todas las cosas están en absoluto control y bajo la jurisdicción de Dios. Y no solamente eso, sino que las cosas en sí mismo existen porque Dios las hace existir. Vienen solamente a través de Él. Un ejemplo de esto. Hay una plegaria que se dice para la bendición del pan, por ejemplo, cuando se come. La ley judía y también el código Noaj habla al respecto. ¿Qué bendición se dice cuando uno come pan? La bendición en hebreo es Hamotzi Lechem min haaretz. ¿Cuál es la idea? Dice que extrae el pan de la tierra. ¿Por qué dice extrae el pan de la tierra? ¿Por qué no dice extrajo el pan de la tierra? Porque en el momento que el pan está frente a mí, enseña Hasidut, en el momento que el pan frente a mí, en realidad no está frente a mí. En ese momento está volviéndose a partir de la nada misma. Y en el momento que me lo voy a poner en la boca también es nada misma y vuelve a ser entidad a la misma vez. Yo no lo percibo. Y por eso yo digo, el que extrae ya en este momento el pan de la tierra. Y por eso Maimónides dice que la persona tiene que concientizarse que Dios es el que da la existencia, no dice que Él hizo existir las cosas, sino que Mamtzi hace existir las cosas en este mismo instante. Una historia Chabad al respecto. El Rebbe, los principios de Chabad, empezó a enviar emisarios para que fuesen a ayudar a las comunidades judías, así reforzar el judaísmo, y no solamente reforzar el judaísmo de las comunidades, sino también atraer a los judíos para que cumplan, que fuesen más observantes de Torah y Mitzvot, los Torah y los preceptos. Y cierto momento el Rebbe había enviado 10 emisarios, y estaban en un momento que estaban todos reunidos en 770 en la sinagoga principal, y resulta que ese día que estaban reunidos, el avión de ellos iba a salir a cierta hora. Resulta entonces que ellos están en Brooklyn y tienen que ir al JF Kennedy, tenían que ir al aeropuerto JF Kennedy, y están todavía en el Farbrengen, en la reunión con el Rebbe, pero todos están así como codeándose, diciendo, bueno, ya se está haciendo tarde, el avión nos va a dejar, tenemos que ir al lugar donde el Rebbe nos está mandando. Y el Rebbe no los dejaba ir. El Rebbe no los dejaba ir. En un momento obviamente el Rebbe notó que estaban preocupados porque el avión los iba a dejar. Y el Rebbe se dirigió a ellos directamente y les dijo, ¿y de qué están preocupados ustedes si ese avión ahorita ni siquiera existe? Es decir, miren cuán profunda es la idea de no solamente decirlo, bueno, no, Dios está quedando todas las cosas. El Rebbe lo lleva a la práctica. ¿De qué estás preocupado si lo que necesitas ahorita ni siquiera existe? En el momento que lo vayas a necesitar, en ese momento va a existir. Ejemplo de esto yo lo vivo casi a diario.
Hoy en día, acá en países como Canadá, el dinero no se ve en las manos. No se ve. Son números, dígitos. Hablé de esto una vez. Es dígitos. Pero incluso el mismo billete que vas a recibir, ese billete no existe. ¿Qué implica que no existe? Que Dios en todo momento lo está creando a partir de la nada. Esto tiene que ver con la idea de las berejot. ¿Qué es una bendición? Una bendición es la recepción de un bien material o espiritual que uno requiere. Dios quiere bendecirnos. Es decir, Dios quiere que nos vaya bien económicamente. Dios quiere que nos vaya bien y que tengamos salud y que tengamos todas las cosas que nosotros requerimos como seres humanos. ¿Para qué es todo eso? ¿Por qué Él quiere todo eso? Para que nosotros podamos dedicarnos a conocerlo a Él. Maimónides dice que uno de los requerimientos de la era mesiánica es que todo el mundo va a tener paz, salud, tranquilidad. Todo el mundo se va a dedicar al conocimiento de Dios. Ese es todo. Ahí aprendemos cuál es la idea de la tecnología. Dios creó Zoom para que podamos estar acá estudiando. Ese es todo el propósito. Ahora, alguien tuvo que venir y configurarlo. Hizo del mundo un mundo mejor. Entonces, ¿dónde estábamos? La idea de las berajot. En las berajot vemos que nosotros las pedimos a Dios. Las bendiciones. Que le llamamos bendiciones. Las bendiciones están ahí. Pero depende de nosotros y nuestras acciones que lleguen a nuestras manos. Hay un pasuk en la Torah, no recuerdo el pasuk exacto, que dice, y yo te voy a bendecir, bejol asher ta'ase, en todo lo que hagas. De ahí aprendemos, enseña Hasidut, que de ahí aprendemos que para que yo pueda tener, para que pueda pagar el mes, para que pueda pagar el gas y la luz y todo lo necesario, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar. Porque Él me va a bendecir en todo lo que yo haga. No puede bendecirme si yo no hago. Es una asociación. Entonces, la idea de bendición es preparar el recipiente para que allí repose lo que nosotros llamamos una bendición, una brajá, que quiere decir una proyección de Dios que está ahí, pero depende de nuestra acción para que baje al mundo y se vuelva físico. Ok, entonces, tenemos preguntas para abordar en esta clase. Número 1. ¿Por qué habría de tomarse Dios la molestia con nosotros y nuestras necesidades? Él es súper grande, súper elevado. ¿Por qué? Segunda pregunta es, quizás lo mejor sería volverse un altruista cuando se trata de plegarias. ¿De qué estamos hablando? Alguien podría decir, yo no voy a pedir por mí, porque pedir por mí es muy egoísta, se centra todo en mí. No, yo quiero pedir por las necesidades colectivas, por la armonía social, etcétera. Y así no molestar a Dios con mis propias necesidades, principalmente las materiales. Otra pregunta es, ¿qué tiene que ver conmigo esta idea de la plegaria? Ok, la plegaria es algo bueno, es algo que yo vengo y le pido a Dios. Yo reconozco que solamente de Él todas las cosas vienen. Pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿A quién le importa si rezo o no rezo? Y lo otro es, ¿qué ideas entonces nosotros podemos adoptar de este quinto principio? Ahora, las primeras dos preguntas, la respuesta es sencilla. Cuando estas dos ideas se topan con la infinitud de Dios, se desmoronan. Porque Dios es la fuente de todo. Él puede con todo. Y tanto las necesidades personales mías como las necesidades colectivas, globales, son como nada frente a Él. Obviamente le puede proveer todo.
Ambos pedidos son incomparables a Dios. Entonces, la idea central de la plegaria es que a través de ella uno está afirmando y concientizándose que nuestros requerimientos de índole material o intelectual, fuere lo que fuere, además de las necesidades sociales, colectivas, globales, están a cargo y bajo la jurisdicción de Dios. Ahora, con respecto a las preguntas de qué tiene que ver conmigo y qué ideas podemos adoptar de este quinto principio, eso es lo que vamos a trabajar principalmente. Si ustedes se fijan, Maimónides empieza diciendo que solamente a Dios es apto servir. En esa palabra nos vamos a enfocar. Y vamos a hablar de la plegaria como la labor del corazón. Hay varios aspectos. Primeramente, hay varios aspectos que nosotros vamos a abordar con respecto a la plegaria. Vamos a abordarlos, vamos a aprender de ellos. Y vamos a aprender por qué precisamente es uno de los principios que cuenta Maimónides como parte de los principios de fe del judaísmo. Dijimos anteriormente, hace unos minutos, que la idea principal de la plegaria es pedir por nuestras necesidades. ¿No? ¿Está claro? ¿Se entiende? Pero, y un gran pero, la idea medular de la plegaria es la faceta de la plegaria como labor divina. ¿Qué es un labor? ¿Qué es la labor? Trabajo. Algo que cuesta. Algo difícil. Rezar es sinónimo de trabajar. Tal cual con nosotros como hacemos trabajo. Que me levanto por la mañana, me cuesta, que es difícil. ¿Trabajar qué? La pregunta es ¿trabajar qué? En el Talmud Yerushalmi, se lo conoce en castellano como el Talmud Jerosolomitano. En Berajot 4.1 dice lo siguiente. Habla precisamente de la plegaria como la labor del corazón. Dice lo siguiente. Está escrito en Deuteronomio 11.13. Para amar al Eterno tu Dios y trabajar, laborar, servirlo con todo tu corazón y con toda tu alma. Pregunta el Talmud, ¿acaso existe trabajar en el corazón? ¿Cómo se trabaja? Dependiendo del oficio físico. Pero en el corazón, ahora vamos a ver, entre paréntesis, ¿a qué se refiere la Gemara con corazón? ¿Acaso se refiere al corazón físico? ¿Trabajar en el corazón existe? Contesta la Gemara. Esto se refiere a la oración. Perdón, contesta el Talmud. Esto se refiere a la oración. Y trae un versículo del libro de Daniel, Daniel 6:17, que dice lo siguiente. Tu Dios, leo textualmente, tu Dios, a quien sirves permanentemente, te libre. Pregunta el Talmud. ¿Hay algún servicio en Babilonia? ¿Por qué está hablando de servicio? Servicio es sinónimo de los sacrificios del templo de Jerusalén. Vamos a ver más adelante eso. Entonces pregunta el Talmud, ¿acaso que los sacrificios y servicios del templo se hacen en Babilonia? Entonces el Talmud dice, esto se refiere al rezo, a la plegaria. Entonces, para entender por qué rezo y trabajo tienen que ver, laborar, como se dice en Sudamérica, laburo. La raíz avad, como ven ustedes en la presentación, significa trabajar, servir, laborar, e implica algún esfuerzo físico. En el sentido religioso, avodá, avoido, sin calificativo, siempre significa el servicio del templo en Jerusalén, la ofrenda real de sacrificios y todo lo que está relacionado con ello. Perdón, su presentación no se ve, no está compartida. ¿No se ve? No. Ok, un momento.
¿Ahora sí? Ya se ve. Listo. Excelente. Ok. Dijimos entonces que la raíz avad, que es la raíz de avoido, avodá, significa trabajar, servir. En sí mismo en la Mishnah aparece como oirois avodim, pieles trabajadas, es decir, cuero refinado. En el sentido religioso, es decir, en el sentido ritual, avodá, avoido, sin calificativo, siempre significa el servicio del templo. Todos los servicios de sacrificios y todo el servicio que se hace en el templo, se le llama, ¿cómo se le llama en la Shona Kodesh en hebreo? Avoido, avodá, en Jerusalén. La ofrenda real de sacrificios y todo lo que está relacionado con ello. Ahora, en clases anteriores mencioné que el propósito del ser humano es servir a Dios. Dijimos, Dios creó un mundo y nos creó a nosotros, y nuestro propósito es solamente servir a Él. Es decir, que cada cosa que nosotros hacemos, tenemos que hacerla para Dios. Y tenemos que hacerla como Dios pide de nosotros que se haga. Bueno, implica que en todos los 7 preceptos y las leyes que se derivan de ellos son un servicio para Dios. Ahora nosotros vemos en la fuente de los sabios, en el Talmud, que hacen hincapié en que la plegaria, que es el servicio medular para Dios. Tefilá, en hebreo, y avodá son sinónimos. ¿Por qué es así? Despierto una pregunta. ¿Qué hace que la plegaria sea llamada por los sabios la labor del corazón para Dios? ¿Por qué precisamente la plegaria está vinculada a la idea de un trabajo, una labor, una tarea? ¿Por qué tiene tanta relevancia? Pregunta. Si es llamada por los sabios la labor del corazón, el trabajo del corazón, entonces ¿por qué tiene tanta relevancia? ¿Acaso los otros servicios, los otros mitzvot no son también servicios a Dios? Y la tercera pregunta ¿es una obligación para Bnei Noach? De acá primeramente aprendemos algo. Y de la explicación que miremos, que acá inicia la explicación y vamos a continuar discutiéndolo en la próxima clase, vamos a aprender una idea que acá voy a hacer una pregunta retórica al respecto. ¿Qué venimos a hacer nosotros al mundo? Pueden escribir en el chat, alguien que abra el micrófono. ¿Qué venimos a hacer al mundo? ¿A elevar el alma o a elevar el cuerpo? Los dos. El alma. El alma. ¿Quién más dice el alma? Yo digo que los dos. El alma, loco. El El cuerpo. alma. El alma. El cuerpo, el alma. El alma y el Tenemos cuerpo. que elevar el cuerpo, pero con la Alma. ayuda del alma. Tenemos que Claro. elevar lo material hacia lo espiritual. Hacia el Exactamente, con la ayuda del espiritual. alma. Con ayuda Los del alma. dos. Los dos, dice Edgar. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que refinar? ¿El alma o ahora, miren el lenguaje. ¿Qué tenemos que refinar? ¿El alma o el cuerpo? Refinar quiere decir self-improvement, automejoramiento. Hablándolo. Entiendo yo tenemos que se requiere de ambos, ya que el alma sin cuerpo no puede realmente tener acción. Por lo tanto, el alma debe de gobernar, debe de priorizar las acciones del cuerpo y encontrar un equilibrio entre las partes para poder elevar a los dos simultáneamente. Es como lo entiendo. El alma tiene que ayudar al cuerpo a refinarse, porque el alma siempre va a buscar lo espiritual, siempre.
Entonces el alma en conjunto con el cuerpo va a ayudar a elevarse. Que el cuerpo se refine. Ok. Yo diría que el alma tiene un cuerpo y en la medida en que esa alma se define y vuelve a, a lo que ella es, hace que el cuerpo de igual manera sea también mirado desde la perspectiva espiritual, porque todo lo que yo hago, estoy manifestando a Hashem. Cuando yo hago la oración por el pan, eso que es material, lo estoy refinando hacia Dios, igual con el cuerpo, se refina en la medida en que el alma se refina. Entonces, mi pregunta, ahora, voy a hacer la pregunta, de la misma pregunta, pero de otra forma. ¿Qué es lo principal acá en este mundo físico? El alma o el cuerpo. Ambos. Los dos. Ambos Los tienen dos. que ser. En lo físico es la materia. Hay que refinar la materia. El cuerpo. El cuerpo, dicen. Yo Acá, digo los dos. ¿cuál es el foco donde tenemos que, ahí hay que poner el foco? Porque les voy a decir algo. Si estamos acá, obviamente Dios nos dio un propósito. Y también nos dijo qué es lo que hay que trabajar. Y si nosotros no sabemos y divagamos en ello, voy a utilizar un nicaragüanismo muy famoso en Nicaragua. Vamos a vivir dando tumbos espirituales. ¿Qué es vivir dando tumbos espirituales? ¿Vieron los borrachos cuando están borrachos que van para un lado y van para otro? Lo mismo ocurre cuando la persona no tiene claro qué es lo que tiene que hacer espiritualmente y también en el mundo mismo. Como una persona que no tiene claro qué es lo que yo tengo que hacer en la vida. ¿Para qué estoy acá? Entonces, si eso no está claro, la persona no va a tener en sí mismo estabilidad, no solamente estabilidad espiritual, olvídense del espiritual, estabilidad emocional, estabilidad de sus propios sentimientos. Su psiquis no va a estar en orden. Todo es divina providencia y precisamente en estos días que estamos hablando de la cuenta del hombre, estamos trabajando. ¿Qué estamos trabajando? Los mundos espirituales y Atzilut y estas cosas. No. Nosotros no vivimos ahí, no estamos ahí. Acá, en este mundo material, es donde necesitamos. Y alguien me pidió, quiero saber algo de Kabbalah, me pidió alguien en un grupo de WhatsApp, quiero saber algo de Kabbalah muy profunda, Kabbalah práctica. Y le mandé precisamente los 49 días. Me dijo, no, algo que hable de sí como más profundo. No, eso es lo más profundo. Eso es lo más profundo. Yo pensaba que Kabbalah práctica era, vamos a pensar en Atzilut, vamos a... Es parte del estudio del monoteísmo y lo que tiene, sí, es parte, pero no es la idea principal. No es Dira Betachtonim. No es la morada para Dios. Desde esta perspectiva, lo principal es puntos suspensivos. La idea principal de la plegaria y por qué la plegaria es tan relevante es que la plegaria vincula, liga a la persona emocionalmente con Dios. La persona se ve afectada. Lo que se le llama en un lenguaje abstracto el espíritu de la persona. Un Beit Noach tiene 3 niveles. Todos en general tenemos 3 niveles del alma. Tenemos el Nefesh, que tiene que ver con la vitalidad clínica del cuerpo. Tenemos cómo nos sentimos, si estamos Dios libre enfermos o no enfermos, por la mañana cuando nos despertamos. Hay un nivel del alma que está vitalizando el cuerpo clínicamente. Eso se le llama la energía física del cuerpo. En un lenguaje abstracto se conoce como Nefesh. Lenguaje cabalístico, Nefesh. El Tanaj, Nefesh tiene que ver con el cuerpo. Cuando dice
En el Shema Israel dice, y vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu fisicalidad, con todas tus energías físicas. Luego tenemos Ruach. Ruach es la parte emocional de nosotros, lo que se conoce en psicología como las emociones. ¿Qué es lo que vitaliza las emociones? Esa parte del alma que se llama, en un lenguaje abstracto, Ruach. Y luego tenemos la parte intelectual del alma, que eso es lo que se le llama la Neshama, su nivel mayor del alma, más profundo. Y eso es lo que vitaliza lo intelectual de nosotros, los pensamientos, las ideas que tenemos. Durante el ejercicio divino de la plegaria, todo se ve afectado, pero principalmente lo que se tiene que ver afectado son las emociones que ejercen un efecto directo en cómo nosotros nos comportamos con los demás. Entonces, la idea principal, el objetivo principal del rezo es que el rezo vincula, liga a la persona emocionalmente con Dios y se ve afectado. Por ende, la plegaria no se trata de decir palabras, de recitar una fórmula. Eso no es la idea. Es la idea, es parte de ello, es componente, pero no es el punto principal. Y 3, la persona no debería ejercer una acción mecánica, robótica, sino que debe experimentar. Ahora, esto es así todos los días. Es cuestión de discusión si es así todos los días. Pero recuerden, la tefilá, la plegaria tiene que ver con trabajo. Entonces, recitar las palabras verbalmente es un componente necesario de este ejercicio divino. Sin embargo, la plegaria no se trata meramente de eso, de una fórmula. Es un tema que nosotros vamos a discutir en las siguientes clases sobre este principio. ¿Debo decir una fórmula? ¿Un nusaj específico? ¿Un rito específico? ¿Debo decir con mis propias palabras? ¿Por qué tengo que decir un rito específico? Si la respuesta es sí, ¿por qué entonces tengo que decir un rito específico? Si la respuesta es no, entonces ¿qué debo decir con mis propias palabras? Pero el foco de la plegaria es en sí mismo la labor del corazón. Eso tiene que ver. Corazón es sinónimo de emociones. En un lenguaje abstracto, corazón es, que entonces es sinónimo de espíritu, ruaj, sinónimo de emociones. Entonces, cuando la persona reza, ora, debería despertar amor y reverencia por Dios. La persona no debería rezar mecánicamente como un robot, sino que debe de ser movido. ¿Cómo logramos eso? Es tema de discusión para la próxima clase que vamos a ver. Con la ayuda del Todopoderoso. Muchísimas gracias.